Hay un México que no sale en las noticias, que no aparece en los anuncios de bienes raíces y que ningún influencer ha descubierto todavía porque no tiene buena luz para las fotos. Un México donde el despertador sigue siendo el canto del gallo, donde la tortilla se hace a mano sobre el comal de barro cada mañana, donde la tienda de la esquina no tiene lector de código de barras porque don José ya sabe de memoria el precio de todo y donde la gente se sienta en la puerta de su casa por las tardes a ver pasar la vida sin necesidad de que la vida traiga wifi ni validación de nadie. Son pueblos que funcionan perfectamente con sus escuelas, sus iglesias, sus mercados y sus fiestas. Pueblos que parecen haberse quedado congelados en algún punto del siglo pasado sin que a nadie le importe mucho descongelarlos. Y justo por eso son extraordinarios. Porque en un país donde todo cambia demasiado rápido y casi nunca para bien, estos lugares decidieron quedarse quietos. Y la quietud, cuando ya llevas años corriendo sin llegar a ningún lado, es el lujo más grande que existe. Hoy te mostramos 10 de esos pueblos. 10 lugares donde el tiempo funciona con otro calendario y donde la vida cotidiana tiene una textura y una profundidad que las ciudades perdieron hace mucho tiempo sin darse cuenta de lo que estaban perdiendo. Vamos uno por uno. A. San Pedro Atocpan, Milpa Alta, Ciudad de México. El primer lugar de esta lista se lo lleva un pueblo que técnicamente está dentro de la Ciudad de México pero que funciona como si perteneciera a otro estado, a otra época y a otra realidad completamente distinta. San Pedro Atocpan es una de las comunidades de Milpa Alta, la alcaldía más rural de la capital mexicana, y es conocido en todo el país como la capital mundial del mole. Aquí se produce más del 90% del mole que se consume en la Ciudad de México y una parte significativa del que se exporta a otros estados y al extranjero. Y todo, absolutamente todo, se hace con métodos que no han cambiado desde que las abuelas de las actuales moleras empezaron a trabajar los chiles hace más de medio siglo. El proceso de elaboración del mole en San Pedro Atocpan es un ritual que puede durar varios días. La selección manual de los chiles uno por uno, el tostado lento en comal de barro, la molienda en metate o en molino de piedra, la mezcla precisa con chocolate, especias, semillas y hierbas que cada familia guarda como secreto de varias generaciones, y la cocción lenta en cazuelas de barro sobre fogón de leña que le da al mole ese sabor profundo y complejo que ninguna fábrica del mundo ha podido replicar ni se acerca a replicar. Las calles del pueblo son empedradas en el centro y de tierra en las orillas. Las casas tienen huertos familiares donde crecen nopales, quelites y hierbas medicinales. Las milpas que rodean al pueblo producen maíz, frijol, calabaza y haba con el sistema de cultivo prehispánico que los nahuas de Milpa Alta han practicado durante siglos sin que nadie les haya convencido de cambiarlo por algo más moderno. La cosecha sigue haciéndose a mano con herramientas que no han cambiado desde antes de la Revolución. La Feria Nacional del Mole que se celebra cada octubre es el evento gastronómico más importante de Milpa Alta y uno de los más significativos del país. Durante más de 2 semanas las familias moleras del pueblo montan sus puestos en la explanada principal y ofrecen decenas de variedades que incluyen el mole negro, el rojo, el verde, el amarillo, el manchamanteles, el pipián y creaciones contemporáneas que demuestran que una tradición de siglos puede seguir evolucionando sin perder su alma. Lo más extraordinario de San Pedro Atocpan es que está a 40 minutos del centro de la Ciudad de México. 40 minutos. Y cuando llegas y ves a las señoras con delantal y rebozo moliendo chiles en sus cocinas de humo, a los hombres trabajando la milpa con coa y asadón, a los niños corriendo por las calles de tierra sin teléfono en la mano, sientes que has viajado 60 años al pasado sin comprar ningún boleto. San Pedro Atocpan es la prueba de que el México profundo no está en un museo ni en una película vieja. Está vivo, está activo, está produciendo el mole que alimenta a millones de personas y está a menos de 1 hora del Zócalo capitalino. Mineral de Pozos, Guanajuato. Mineral de Pozos es un pueblo que murió y resucitó sin cambiar de ropa. Y esa paradoja es exactamente lo que lo hace uno de los lugares más fascinantes del Bajío. Fue uno de los centros mineros más importantes del Bajío durante los siglos XVI y XIX, con una producción de oro y plata que atrajo a miles de trabajadores y convirtió al pueblo en una pequeña ciudad próspera con haciendas de beneficio, capillas,
plazas y calles empedradas que competían en elegancia con las de cualquier ciudad importante del país. Cuando las minas se agotaron a principios del siglo XX, la gente se fue y el pueblo quedó prácticamente abandonado durante décadas, con sus edificios vacíos y sus calles invadidas por la maleza y el silencio. A partir de los años 90 empezaron a llegar artistas, artesanos y buscadores de tranquilidad que se enamoraron de las ruinas y decidieron instalarse sin alterar la fisonomía del lugar. Hoy el pueblo tiene alrededor de 4.000 habitantes y una mezcla muy peculiar de vida rural tradicional con una presencia discreta de galerías de arte, talleres de cerámica y pequeños hoteles boutique instalados en las antiguas casonas restauradas. Pero a pesar de esa presencia artística, Mineral de Pozos conserva un ambiente que pertenece claramente a otra época, las calles siguen siendo de tierra en muchos tramos. Las ruinas de las minas y las haciendas de beneficio se alzan como esqueletos de piedra entre las casas habitadas, creando un paisaje que mezcla lo vivo y lo muerto de una manera que en ningún otro lugar de México se ve igual. Los campos de agave que rodean el pueblo le dan al horizonte un toque que resulta extrañamente hermoso bajo la luz del altiplano a cualquier hora del día. El sonido de Mineral de Pozos es otro elemento que lo conecta profundamente con el pasado. Los artesanos locales fabrican instrumentos prehispánicos de barro y madera que se tocan en ceremonias y talleres abiertos al público. El eco de las flautas y los teponastres reverberando entre las ruinas de las minas crea una atmósfera que te transporta a un tiempo donde la música no necesitaba electricidad ni amplificación para llegar al alma. Las noches tienen una oscuridad y un silencio que un habitante de la ciudad no puede ni imaginar. Las ruinas de las minas se recortan contra el cielo estrellado como siluetas de castillos abandonados. El viento del altiplano silba entre las piedras de los edificios vacíos y los perros ladran a la distancia creando una atmósfera que está a medio camino entre la nostalgia y el misterio más puro. Mineral de Pozos ha sabido resucitar sin perder el encanto de la muerte. Y eso no lo logra cualquier pueblo. Angangueo, Michoacana. Nangueo está metido en una cañada de la Sierra Michoacana a 2.600 metros de altitud, rodeado de bosques de oyamel donde cada invierno ocurre uno de los espectáculos naturales más extraordinarios del planeta. Las mariposas monarca. Millones de ellas. Decenas de millones que llegan cada año después de un viaje de más de 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para pasar la temporada fría en estos bosques exactos. Cuando las ves de cerca, cubriendo los árboles con una capa anaranjada y negra tan densa que las ramas se doblan bajo su peso, cuando el bosque entero vibra con el batir de millones de alas y el aire huele a mariposa y a pino y a frío de montaña, entiendes que estás presenciando algo que no tiene comparación en ningún otro lugar del mundo. El pueblo en sí es una postal de la época minera de México. Calles empedradas que suben y bajan por la ladera del cerro. Casas de madera con balcones pintados de colores que suenan como orquesta de percusión cuando llueve. Una iglesia de cantera rosa que se asoma por encima de los tejados como vigía del valle. Angangueo fue pueblo minero desde la época colonial y la extracción de oro y plata marcó su identidad durante siglos. Cuando las minas cerraron en los años 90 el pueblo perdió su motor económico y muchos emigraron, dejando calles silenciosas y casas vacías que le dieron al lugar un aire de melancolía que todavía se percibe en los rincones más antiguos del centro. Caminar por Angangueo hoy es caminar por un pueblo que se detuvo en algún momento entre los años 50 y los 60. Las tiendas del centro funcionan con mostradores de madera donde los productos se guardan en frascos de vidrio y se pesan en balanzas de mano. La panadería del pueblo saca el pan del horno de leña cada mañana a las 6 y el olor a pan dulce recién horneado se mete por las ventanas como una invitación que nadie puede rechazar. Los viejos mineros que todavía viven en Angangueo se reúnen en la plaza a contar historias de las minas, de los derrumbes, de las vetas de plata que aparecían cuando menos lo esperabas y de las fiestas de los mineros que duraban 3 días seguidos porque la paga era buena y la vida era corta y había que celebrar mientras se pudiera. El chocolate caliente que las señoras venden en el camino al santuario de la monarca, preparado con cacao, canela y piloncillo y servido en vasos sencillos sin ninguna pretensión de diseño, es probablemente la mejor bebida que puedes tomar a 2.600 metros de altitud con las manos heladas y el corazón lleno de asombro. Mezcaltitán, Nayarit. Hay quienes le llaman la Venecia mexicana,
pero la verdad es que Venecia debería sentirse halagada de que la comparen con Mezcaltitán. Esta isla redonda de apenas 400 metros de diámetro está plantada en medio de una laguna costera en la Marisma Nacional de Nayarit, rodeada de manglares, aves acuáticas y un silencio que solo interrumpen el motor de las lanchas y el ladrido de los perros. Para llegar tienes que tomar una lancha desde el embarcadero porque aquí no hay puentes ni carreteras que conecten la isla con tierra firme. Esa condición insular ha sido la mejor protección del pueblo contra la modernización, porque lo que no llega fácil no cambia rápido. Mezcaltitán tiene alrededor de 800 habitantes que viven de la pesca del camarón y del ostión en las lagunas costeras. Las calles de la isla están organizadas en un patrón circular que algunos arqueólogos han asociado con Aztlán, el mítico lugar de origen de los mexicas. Esa teoría sigue siendo debatida, pero lo que no se debate es lo que ocurre entre julio y octubre cuando las lluvias hacen que las calles de Mezcaltitán se inunden por completo y la gente comience a moverse en lanchas de madera por donde antes caminaba. Los niños reman hasta la escuela. Las señoras van al mercado en canoa. Los pescadores salen de la puerta de su casa directamente al agua, como si la calle fuera un canal navegable desde siempre. Esa imagen de un pueblo donde las calles se convierten en ríos es la postal más espectacular de la isla. Aunque los venecianos no pescan camarones con atarraya ni comen ceviches de sierra en la esquina, la vida cotidiana en Mezcaltitán no ha cambiado sustancialmente desde mediados del siglo pasado. Las casas son de adobe con techos de teja y palapa. Las cocinas funcionan con fogón de leña. Las mujeres preparan tamales de camarón con recetas que llevan generaciones sin modificarse. No hay cajeros automáticos en la isla, no hay señal de celular estable y no hay un solo semáforo porque no hay coches. El transporte es a pie cuando las calles están secas y en lancha cuando están inundadas. La iglesia de San Pedro y San Pablo, que data del siglo XVII, es el edificio más alto de la isla y su campanario funciona como el reloj oficial del pueblo. Las campanas suenan para la misa de la mañana, para el ángelus del mediodía y para las vísperas de la tarde. Y entre esos tres toques la gente organiza su jornada con la naturalidad de quien ha vivido así toda su vida y no tiene ninguna prisa por cambiar. La procesión acuática de San Pedro y San Pablo que se celebra el 29 de junio es una de las fiestas más singulares de todo México. Las imágenes religiosas se colocan en lanchas decoradas con flores y recorren los canales inundados del pueblo mientras la gente acompaña desde otras embarcaciones cantando y rezando con la devoción de quien sabe que en una isla rodeada de agua la protección divina no es un lujo sino una necesidad. Santa Clara del Cobre, Michoacán. El sonido de Santa Clara del Cobre es inconfundible. Desde que llegas al pueblo empiezas a escuchar el golpeteo rítmico del martillo contra el cobre, un repiqueteo metálico que sale de los talleres repartidos por todo el centro y que funciona como la banda sonora permanente de una comunidad que lleva siglos transformando láminas de metal en objetos de una belleza que se exporta a todo el país y al mundo entero. Santa Clara del Cobre es la capital mexicana del trabajo artesanal en cobre y esa especialización le ha dado al pueblo una identidad tan fuerte y tan arraigada que la forma de vida de los artesanos no ha cambiado significativamente en décadas. Los maestros cobrecitas, como se les conoce localmente, trabajan en talleres que muchas veces están en la parte trasera de sus casas, usando técnicas de martillado que se transmiten de padres a hijos desde tiempos prehispánicos. El proceso es completamente manual y no admite atajos. La lámina de cobre se calienta al rojo vivo en una fragua de carbón. Se coloca sobre un yunque y se va dando forma golpe a golpe con martillos de diferentes tamaños hasta conseguir la pieza deseada. No hay máquinas, no hay moldes industriales, no hay manera de acelerar lo que el tiempo y las manos deben hacer a su propio ritmo. Cada olla, cada jarra, cada jarrón es una pieza única que lleva las marcas del martillo y las huellas de quien la hizo, y eso es exactamente lo que le da valor. La plaza principal tiene un kiosco de cobre que brilla con la luz del sol y que es probablemente el kiosco más fotogénico de todo Michoacán. Las tiendas que rodean la plaza están llenas de piezas de todos los tamaños y precios, desde un pequeño vaso por 150 pesos hasta una fuente monumental que puede costar decenas de miles. El mercado de artesanías es un laberinto de cobre reluciente donde los compradores pueden ver a los artesanos trabajando en vivo mientras dan forma a las piezas con una habilidad que parece sobrehumana.
La Feria Nacional del Cobre que se celebra cada agosto convierte al pueblo en una exposición a cielo abierto donde la tradición y la creatividad se encuentran en cada martillazo. Es uno de los festivales artesanales más importantes de México y una de esas experiencias que cuando la vives en persona entiendes que hay oficios que no necesitan electricidad ni algoritmos para producir cosas verdaderamente bellas. Vivir en Santa Clara del Cobre es vivir con un ritmo marcado por el sonido del metal, por el calor de las fraguas y por la certeza de que hay maneras de hacer las cosas que llevan siglos funcionando perfectamente y que no necesitan ser mejoradas por nadie.